Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este podcast Elevemos la Conciencia entre Padres. Y qué mejor oportunidad de elevar una conciencia que hablar de un espectro autista. Como siempre lo hemos dicho, aquí el tema no es de hablar desde un punto de vista muy técnico, sino más bien desde un punto de vista entre padres, ¿no? Y hoy nos acompaña Marisela Fukugauchi. Muchas gracias, Mari, al contrario, gracias a ti. Por tu tiempo, por tu disposición, pero sobre todo por esta apertura de poder compartir tu experiencia de 22 años. 23, pero realmente son ya 20 cuando iniciamos este proceso. Bueno, un poquito de background. ¿Quién es Marisela Fukugauchi? Para los que no te conocen. Antes de hablar de quién es Marisela, quiero simplemente hablar y honrar al autismo, porque está aquí para mostrarnos algo más y para ayudarnos a evolucionar, y todas estas almas que han tomado este camino, almas valientes, pues nos están mostrando un camino de muchas facetas de nosotros mismos, porque están al servicio de la vida, al servicio de nuestro sistema familiar, para poder hacer contacto con uno mismo y hacer esos cambios tan necesarios a nivel personal para poderlos llevar hacia afuera y crear una mejor humanidad, una mejor sociedad. Así que, bueno, pues yo honro muchísimo al autismo y a todas las almas que están en este camino. ¿Quién es Marisela? Marisela es una mujer muy inquieta por naturaleza, sensible, abierta, con una disciplina interior muy fuerte, con una voluntad y un espíritu incansable, una investigadora nata, amante de la naturaleza, fan de las orquídeas. De a lo mejor te falta, yo creo que la parte más importante, que eres mamá. Y soy mamá, obviamente. Soy mamá, y no nada más de uno, sino de dos. Exacto, de dos, donde cada uno, aparentemente vemos el síntoma en alguno de los hijos, pero en el otro también hay otras situaciones que también tenemos que ver, porque el autismo y a los hijos y a uno mismo hay que mirarlos. Hay que podernos ver a través de ellos, hay que poder entrar en esta introspección y saber que, bueno, que a partir de nosotros nuestros hijos también aprenden. Por supuesto, este es un aprendizaje recíproco, ¿no? O sea, en mi experiencia también como papá es que yo he aprendido más como papá de a lo mejor en la escuela, ¿no? O en mi comunidad, porque te reflejas, ¿no? Y te da, y si estás en esta posición de apertura y de ver posibilidades, pues te reflejas y dices, oye, pues ese soy yo, ¿no? Ese hijo que tengo ahí, a ese enojón, a ese geniudo, o a ese brillante o talentoso, ese soy yo, ¿no? Y de repente no lo queremos reconocer, no nos queremos ver reflejados en ciertas cosas, ¿no? Y lo que tocas es, para mí también el punto de honrar el autismo, y precisamente por eso me da mucho gusto poder platicar del tema contigo, porque sé que muchas personas después de la plática terminarán honrando el espectro autista, pero yo creo que aquí el punto importante es reconocer en dónde estamos, con quién estamos, y reconocer a Carlos Eduardo. Y para reconocerlo primero hay que mirarlo. Hay que mirarlo no como una palabra que puede ser aterradora, ¿sí? Cuando empiezan las etiquetas, sino verlo como una persona con todas las cualidades, como todos nosotros, con todas las posibilidades, quizás de otra manera a la que estamos acostumbrados o como nos han venido programando, educando. Y poder ver todo ese potencial que ahí está, ¿no? Pero hay que trabajar. Hay que trabajar, y es un trabajo de 24 por 24. Sí. Y el trabajo de mamá y de papá nunca acaba. No acaba,
y en estos casos pues se requiere más voluntad y se requiere corazón. Sí, 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 pero bueno, entrando un poquito en materia, ya medio lo presentamos a Carlos Eduardo, ¿quién es Carlos Eduardo? Para que vayamos ya hilando un poquito de qué vamos a hablar. Carlos Eduardo es un joven actualmente de 23 años, dinámico, energético, vibrante, es un investigador nato, también amante de la naturaleza, curioso, muy curioso. Es un chico que es un mandala viviente, que transforma los aspectos de la vida de todos con los que cruza su camino y nos hace también transformarnos. Es un gran maestro y es un precipitador del hacer, del crear, del abrir caminos, de tocar puertas, también de confianza, de gozo, de alegría, porque es una energía vibrante que en verdad me ha mostrado que la energía no se cansa, ahí está. Simplemente tenemos que aprender a canalizarla, a enfocarla para lograr los objetivos que queremos, pero sobre todo para disfrutarla y disfrutar los procesos de la vida. Y él es un gran maestro del goce y del disfrute. Y en este caso vamos a remontarnos un poco a los inicios de hace 23 años, o a lo mejor un poco después. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo identificamos o en qué momento identificamos que nuestro hijo es autista? O en tu caso, ¿cómo tú te diste cuenta? Bueno, primero que nada quisiera hacer una pequeña observación y creo que tenemos que ver más que nada cómo identificamos a la persona que está dentro de una condición o entrando a una condición o algo es diferente, ¿sí? Para ir quitando la etiqueta, porque si bien hay una condición alrededor polifacética, tenemos que enfocarnos en la persona. Correcto, claro, ¿sí? Por supuesto. Tienes toda la razón. Y creo que desde ahí podemos empezar a tener una postura diferente ante la vida, ¿sí? Y este proceso, obviamente, los papás vamos viendo y los papás tenemos el corazón con los hijos y empezamos a observar cuando algo nos está mandando una señal. Y a veces esa señal, aunque en ese momento no la quiera reconocer, sí lo estoy viendo. Estoy observando quizás a chicos o niños, niñas de la misma edad donde estamos viendo un desfase, estamos viendo que no hay una capacidad de respuesta, que no nos miran a los ojos, que no hay ciertos juego simbólico que normalmente se empieza a dar en ciertas etapas de los niños, donde empiezan a haber ciertas falta de interacción social, falta de interés en muchas áreas, ecolalias, movimientos repetitivos también. Sí. Y sobre todo el desfase, y muchas veces coincide con la entrada a una escuela. Y claro, en la escuela también empiezan a ver pues, esas pequeñas observaciones, ¿sí? La familia también hace observaciones. Yo creo que lo principal es dejarse ayudar y buscar ayuda. Porque si nos paralizamos o nos quedamos en la negación, no vamos a ayudar. Y qué difícil esto que dices. Parece, o sea, lo dices muy fácil, pero yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo dejarnos ayudar. Sí, pero la vida nos va enseñando. Si no lo aprendemos, la vida nos va enseñando. Y precisamente el objetivo de este ejercicio, de dejar esto grabado, es precisamente eso. Aprender, escuchar de otras personas y entender que debemos dejarnos ayudar. Nunca es tarde, pero entre más pronto nos dejemos ayudar mejor, ¿no? Pero... Es más, o sea, podemos estar más ligeros. Exacto. Porque si no nos vamos a agotar, ¿sí? Yo misma he tenido esos procesos donde, bueno, hasta que digo ya, me rindo ya, ¿sí? Así ya no. ¿Por qué? Porque la sobresaturación viene a todos niveles y el sistema nervioso se sobrecarga. Y obviamente, si yo no estoy en mi centro, si yo no estoy en mi armonía, no voy a poder ser receptiva ante eso que la vida me está mostrando para poder ayudar. Me tengo que ayudar primero a mí misma. Y si no sé cómo, pues a pedir ayuda.
Y ahí otro tema muy importante es, primero eres tú. Y después, digo, y el claro ejemplo es el del avión, ¿no? Cuando caen las mascarillas que te dicen, primero tú y luego ayudas a los demás. No, no ayudas si no te ayudas tú primero, ¿no? Claro, claro. Y otra vez, reconocer que necesitamos nosotros ayuda primero para que yo pueda ayudar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, etcétera, ¿no? Pero si yo no permito esa ayuda, pues no hay cómo ayudar. Exacto. Porque muchas veces la ayuda está ahí, pero a veces uno no lo permite. Correcto. Y dentro de este proceso que empiezas a identificar, que empiezas a recibir información de la escuela, información de la familia, tu propia información que empiezas a identificar, ¿qué proceso viene? ¿A qué te confrontaste y a qué te diste cuenta? Bueno, primero que nada me confronté a mí misma, a mis creencias, a mis limitaciones, a mis miedos, a mis expectativas, al mismo sistema familiar, a saber que una parte es lo que yo creo, lo que yo pienso, y mi pareja está en otra perspectiva y en otro punto también de poder integrar toda esta información, ¿no? Y cada uno nos vamos relacionando y a veces pues no está el eco de manera simultánea, conjunta, para hacer un trabajo en equipo. Y cada quien a su manera, y con el tiempo uno va aprendiendo a respetar la manera en la que cada uno lo afronta. Sí. Y también cómo asumimos las responsabilidades, cómo asumimos pues en el día a día lo que vamos haciendo, ¿no? Claro, Hola. Hola. Hablando de seres vivos. Hablando de seres vivos y de nuestras relaciones, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y el punto es poder, yo creo que habría un ideal, ¿sí? Cuando en la pareja se trabaja bajo un objetivo coordinado, apoyando, yo creo que obviamente los resultados van a ser mejores, ¿no? Porque las discrepancias mermarían, los sabotajes se eliminarían, y desde cuestiones de dietas, si no estoy de acuerdo en que una alimentación sea la adecuada, pues obviamente me va a generar acá un sabotaje tremendo, ¿no? Cuando yo sé que estoy observando en mi hijo que hay cosas que no está digiriendo, y el cuerpo es perfecto, es maravilloso, y es una unidad que trabaja de manera conjunta. Y cuando algo no lo procesa, hay que poner atención ahí. El cuerpo nos avisa, el cuerpo nos está avisando por muchos lados, a través de la alimentación, de lo que procesa, de las emociones, de esos gritos incesantes. El cuerpo también habla, de los ruiditos que hace el cuerpo, de cómo está la piel, cómo estamos, porque el bienestar se nota, ¿sí? ¿Y cómo nuestro nivel de inconsciencia llega a ese punto de no darnos cuenta de lo que nos está informando nuestro cuerpo? Nuestro propio cuerpo te está hablando. ¿Y cómo no lo escuchamos? ¿Y cómo no nos damos cuenta de esa parte en donde decimos, oye, pues hay aquí una pequeña alarmita, este pequeño dolorcito, no es otra cosa más que una llamada de atención de no dormir bien, de no alimentarse bien? ¿Sí? Y si aunado a eso le ponemos que tenemos una expectativa, que nuestros hijos queremos que estudien en tal escuela, con un sistema educativo que a lo mejor es con una estructura muy rígida, bajo ciertos patrones que van a generar más estrés a la familia y a la persona que está dentro de esta condición. Exacto. Obviamente no va a funcionar. Y ahí es también escucharnos a nosotros mismos con lo que nos está diciendo nuestra intuición, lo que nos está mandando esos mensajes. ¿Cómo me siento yo con todo esto, no? Porque eso es vital. Y a veces la comunicación también se corta, porque también nos invita a ver cómo me comunico yo, ¿no? Claro, claro. Porque estas cuestiones, por eso les digo que el autismo, por eso te digo, ¿no? Sí, el autismo está al servicio del sistema familiar. Nos hace ver como en una pantalla de 360 grados, cómo estamos, dónde estamos, cómo socializamos, cómo nos comunicamos, cuáles son, este cambio de rutinas, cómo me pone, me altera o fluyo realmente con esto. Voy haciendo adecuaciones, te veo, te miro. Sí. ¿Y dónde está mi mirada, no? ¿Dónde está tu mirada? Y cuando
cuando podemos ver la mirada y nos podemos ver al otro, claro que vamos a poder tocar algo más profundo. Y sobre todo, yo lo he platicado en otros momentos, si estás presente, ¿no? Claro. O sea, pero no nada más en cuerpo, sino si estás presente mentalmente, emocionalmente, todo alineado con el momento en donde estás y que estás procesando todo alineado, ¿no? Porque de repente estamos físicamente en un lugar y nuestra mente está en otro totalmente alejado, ¿no? Y nuestras emociones están gobernando y entonces si el cuerpo es nuestro contenedor de todo esto, es como si estuviéramos así y completamente fuera chuecos y fuera de orden, fuera de armonía. Entonces, cuando nosotros alineamos precisamente, empezamos a encontrar el sentido, empezamos a fluir con los mismos ritmos de la naturaleza, del universo, empezamos a escuchar. Despiertan eso que está ahí para todos, disponible. Platícanos un poco, porque toda esta información surge a raíz de Carlos Eduardo, o tú ya venías con esta forma de sentir o de pensar. O sea, Carlos Eduardo, ¿en dónde entra? ¿En dónde entra? Desde el punto de vista de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Bueno, pues como yo tengo una mente abierta y yo estoy abierta, ¿sí? Pero así eras tú, de jovencita. Vamos a decir que siempre he sido muy intuitiva, tengo como muchas cualidades que desde niña he sido así, pero durante mi embarazo con Carlos Eduardo fue inmediato, o sea, el cambio fue inmediato. Yo siento que él vino a despertarme. Okay. Porque inmediatamente supe cuando estaba embarazada. Fue así como hizo facto. Empecé a tomar conciencia de mi cuerpo, del cambio de sabores en mi cuerpo, de cómo empezó esa sensibilidad a expandirse, mi sensibilidad con la gente, a poder intuir muchas cosas que la gente me decía y yo me anticipaba. Creo que esta conexión y esta apertura, él me vino también como a mostrármelo, ¿no? Y a partir de ahí he buscado yo hacía yoga, bueno, desde muchos años atrás hacía yoga, todo mi embarazo también fue con yoga, siempre en contacto con naturaleza y bueno, como más a la escucha. Posteriormente, pues soy atraída hacia toda la parte holística, en la parte de integradora, ¿sí? De ver todo en contexto y cómo nuestros campos energéticos también, pues cuando están alineados, la energía, si la energía fluye, tu vida fluye finalmente. Y a través de un querido amigo médico, que él pues tiene todo este contexto holístico, yo digo, oye, yo quiero aprender, me llama mucho la atención. Y finalmente, bueno, yo empiezo a entrar y me empiezo a estudiar, empiezo a capacitarme. Simultáneamente que yo estaba ya en congresos, que estaba yo ya adquiriendo pues más herramientas, información, cuestiones nutricionales, asistiendo a congresos y pláticas también sobre todas estas cuestiones de las dietas, o sea, qué pasaba con esta interacción en el gluten y la caseína en muchos de los chicos que estaban dentro de esta condición. Empecé a hacer pues estos protocolos, dietas, eliminaciones, la alimentación más natural. A ver, aquí más o menos, ¿qué edad tiene Carlos Eduardo? ¿Qué edad tiene Carlos Eduardo? En esta época, pues cerca de 4 años. 4 años. O sea, ya es algo que ya es claro, ya tú ya viviste un proceso en donde lo aceptas, ¿no? Reconoces a Carlos Eduardo a la persona que está en esta condición y tú empiezas con un proceso y dices, me tengo que mover. Sí, claro, o sea, no conozco y tengo que educarme en este siempre tema. Hay que movernos. Claro. El movimiento es la vida. Sí, pero te puedes mover en el sentido opuesto, ¿no? de alejarte, ¿no? De evadir. Y tú hiciste exactamente lo que debemos estar haciendo en un contexto de aceptación de las circunstancias en las que estamos. Y ese es un proceso, ¿eh? Porque no es decir, ya lo acepto y me voy. No, o sea, finalmente es, ok, yo entre mí me dije, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Correcto. Y lo que sí se hace en una etapa temprana, claro que va a tener una repercusión.
una intervención temprana a todos los niveles, ¿sí? Y obviamente que va a crear redes neuronales, vas a crear salud a través de la alimentación, o estrategias pedagógicas en donde pues, se le va a favorecer el desarrollo a todos los niveles. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero creo que el hacer, el permitir, el rodearte de gente valiosa, el escuchar tu intuición, porque también hay una historia en nosotros, claro. ¿sí? Y es como poder observar y poder verme y cómo estas interacciones, porque finalmente la vida son relaciones. Y la relación más importante es con uno, porque a partir de uno es como nos relacionamos con el mundo. Y es lo que dicen, ¿te gusta estar solo? Y dices, no, estoy conmigo. Claro, claro. Y eso la gente como que no, mucha gente no lo entiende. Claro, claro. ¿Cómo? ¿Estás solo? No, estoy conmigo. Claro, pero es una cuestión cultural. Claro, así hemos aprendido desde muchas perspectivas. Y además lo tocaste muy bien. Dijiste la palabra muy precisa, cómo nos programan. El sistema cómo nos programa en algo que quiere el sistema que estemos encuadrados. Y yo coincido plenamente que personas como Carlos Eduardo nos vienen a romper ese esquema, nos vienen a sacar de esa programación, precisamente para darte cuenta que hay otras posibilidades, que hay otro mundo que, ¿no? Es irnos al mundo de las infinitas posibilidades, es darnos cuenta y creer en algo más allá, en creer y en esa fuerza creadora de vida. Sí. Que está más allá y que es lo que nos sostiene y darle esta verticalidad a nuestra vida, ¿no? Porque si estamos a lo mejor pensando en hacer muchas cosas, pero tampoco tenemos ese arraigo, pues obviamente vamos a tener planes y planes y planes y no vamos a hacer. Pero eso que hagamos y la disciplina, por eso yo creo que las cosas funcionan cuando también tenemos esa disciplina, esa constancia, el hacer en el día a día lo que es necesario, importante y prioritario, pues nos lleva también a los resultados. Y a veces tenemos que navegar contra mareas. Claro. ¿Sí? Por supuesto. Y tenemos que tocar esas emociones que se generan ante esas puertas que se cierran, esas puertas que a veces son ásperas, sí, pero que nos están mostrando, y la vida, Carlos Eduardo, y el autismo me ha mostrado también esa confianza de que lo que está para nosotros, ahí está. Lo que pasa es que a veces cuando no nos escuchamos, estamos tocando la puerta equivocada, pero la que es para nosotros ahí está. Y no hay que rendirse, ¿no? Y sin rendirse, no. Y si nos rendimos hacia algo mayor, sí. porque finalmente es fluir con la vida. Es fluir con la vida, estamos en la vida. Sí. Y aún por muy complicada que pueda ser la situación, la condición, si nosotros estamos ahí y estamos conectados más allá de algo, es algo más profundo, es algo que estamos emanando también, ¿no? Es algo que estamos generando alrededor. Estamos sensibilizando. Yo toda mi vida me la he pasado sensibilizando, ¿no? Y sigo sensibilizando. Elevando conciencias. Elevando conciencia y aparte, en mi parte, porque también soy rebelde por naturaleza, no me conformo con lo primero que me dicen, y si me dicen que no, yo digo, ¿por qué no? Y claro que sí, no puede, claro que sí puede. Sí. Y es como esta fuerza interior que va más allá de estos paradigmas, ¿no? Este cuestionamiento constante, ¿no? Del por qué, para qué. Sí, y el para qué. El para qué vivo lo que estoy viviendo. ¿Para qué está esta modalidad en mi vida y qué tenemos que aprender? Sí. Y qué tenemos que transformar. Y qué tenemos que hacer. Porque también nos toca contribuir. Esos cambios y abrir caminos. Y ahí es en donde tú todo esto lo aprendes en los congresos, te empiezas a educar, empiezas pues, a hacer. Bueno, en los congresos finalmente recibimos información y cada uno, como todo, lo que nos hace ruido, pues lo llevamos e implementamos lo que consideramos o creemos que necesitamos, que es necesario. Y aquí hay algo que seguramente mucha gente nos estará preguntando, o se les estará preguntando es, bueno, sí, ¿quién cuida a Carlos Eduardo? O sea, porque no me puedo desprender
o esa es la creencia, ¿no? De que o nos autolimitamos, de no puedo autoeducarme, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo es esta parte de la organización? Bueno, pues tenemos como seres humanos la gran capacidad de ser multitask. Y bueno, yo durante muchos años he tenido una gran aliada que es mi superwoman, pero también se cansó, ¿sí? Es un trabajo arduo. Yo creo que la vida ha sido muy generosa conmigo porque la vida también me preparó. En la familia donde yo nací y crecí, la inclusión era parte normal, natural. Y también he tenido grandes coaches en mi familia, que siempre fueron viendo algo más. Aquí, vinculándome con profesionales que podían coadyuvar, observaciones desde esta parte profesional también, donde todo fue sumando para muchas cosas. Okay. ¿Quién cuida a Carlos Eduardo? Yo creo que eso es una cuestión que todos por sentido común tendríamos que aprender primero a cuidarnos, pero si yo no me sé cuidar, pues obviamente el cuidado va a estar a cargo de él y vamos a estar, si tenemos la posibilidad de contratar a alguien que esté al pendiente y demás, o que a veces yo conozco muchas personas alrededor que dicen, pues ahí está su nana, ¿no? O ahí está la persona o su maestra de apoyo o su sombra. Sí. Y yo creo que si bien coadyuva, hay algo que nos toca hacer como papás. El ser padres implica, como tú bien lo dijiste, estar. Ser papá y ser mamá es estar, es asumirse y asumir la responsabilidad del rol en el que estamos. Claro. Porque si dejamos todo para que alguien más lo haga, ¿quién les va a enseñar? Eso fue un paradigma que yo tuve cuando Carlos Eduardo hizo el cambio a la adolescencia. Y las opciones de escuelas, que es un tema de las escuelas, sí. pero las opciones se fueron cerrando, y más por la edad de Carlos Eduardo, obviamente, pues los esquemas eran diferentes. Ahora hay muchas opciones, porque también hay más chicos dentro del espectro. Actualmente en México, pues por cada 53 niños que nacen, hay uno con autismo. Y no porque nazcan con autismo, porque entran dentro del espectro del trastorno autista. ¿Sí? Entonces, pues claro que los retos educativos, los retos como padres son mayores, los retos para el sistema de salud también son mayores. Entonces, como sociedad tenemos que hacer algo más y darnos cuenta y poder integrar todos estos factores o multifactores que están. Pero si yo no veo qué hay en mi sistema y cómo estoy enseñando y cómo estoy educando y qué tan abierta estoy a dejarme ayudar y qué tan abierta a lo mejor estoy a ver esta parte de manera con una visión holística, integradora, de ver el todo, no ver nada más al cuerpo, porque el cuerpo me va a mostrar lo que en el ambiente se genera. Sí, lo que dicen, no ver el árbol, ver el bosque. Si yo veo una plantita, ¿sí? Si yo estoy viendo una plantita y una plantita está en el lugar adecuado, con la luz, con los nutrientes adecuados, con gentileza alrededor, claro que se va a desarrollar hermosa. Pero, y quizás, y también, si es una planta de sombra, esté en su lugar adecuado, adelante. Si yo le expongo al sol y no es su medio, irá desarrollando capacidades para poderse adaptar. Sí. Y va a sufrir ciertos cambios y va a tener que hacer cambios internos para poder estar ahí, pero quizás no va a estar tan contenta, porque su naturaleza es estar en sombra, ¿no? Sombra, sí. Y por el otro lado, si yo estoy en ese ambiente hostil, claro que eso también va a empezar a crear que la mente empiece a crear historias, empiece a crear cuentos, claro, a contar cuentos, ¿no? Sí. Que las emociones estén a flor de piel y el cuerpo va a empezar a mostrarlo también. Y yo creo que es el punto de poder encontrar este equilibrio interno, este equilibrio entre mente, cuerpo, emociones, espíritu, y alinearnos y poder asentir a la vida como es. Así es. Sí, tal cual como es. Así es.
Como Y el eso, caso que, digo, sin desviarnos mucho, pero pues es lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿no? El tema de la pandemia y demás, pues es lo que estamos viviendo. Y yo elijo cómo quiero estar en este proceso. Exacto, Y es un claro. proceso, porque yo voy a vivir diferentes momentos, pero yo tengo que entrar también en la tormenta, en mi propio caos, para poder alinearme. Si yo no entro en mi caos, ¿qué alineo? Correcto. Y esto es un proceso de vida, esto es la vida. Sí, y dentro de todo, de repente nos gobierna el miedo, ¿no? Claro. Y como nos gobierna el miedo, Y el miedo también lo alimentan. claro, por más, eso es con tus historias y con toda esta parte que comentas, ¿no? Pero bueno, ese sería otro Este es tema otro para tema. que nos podamos aventar otras 3 horas platicando, pero regresando a Carlos Eduardo y esta relación en donde tú te vas educando y vas desarrollándote o vas desarrollando nuevas habilidades de convivencia con la condición de Carlos Eduardo, y tocaste ahorita el tema ya de la escuela. Entonces ya Carlos Eduardo empieza a tener una edad en la que pues, ya tiene que tener una convivencia social y tiene que tener una educación académica. ¿Cómo es esta relación? Y aquí, pues sí, a lo mejor muchas escuelas no les va a gustar mucho los No les va a comentarios, gustar mucho, pero pero son bueno, parte también del sistema que estamos programados, ¿no? sí. Primero que nada, yo agradezco todos los aprendizajes que he tenido. Ha sido un gran aprendizaje el tema de escuelas para mí. Y agradezco también a las personas idóneas que también han hecho la diferencia, con su apertura, con su honestidad, con su profesionalismo y con su calidad humana. Y bueno, hay escuelas para diferentes formatos y para mí el aprendizaje, sin entrar en detalles de escuelas, creo que ni todos los sistemas ni todas las escuelas son, primero que nada, para los papás ni para los niños. Totalmente. Y este es un punto importantísimo, ¿sí? Porque sí hay sistemas y actualmente hay más sistemas. A mí, pues a lo mejor me tocó picar piedra. Picar piedra, preparar Sí, gente. imaginemos esto hace 15 años, 18 años, cuando tú te enfrentaste a esta situación. O sea, Sí, y me enfrenté también a mis emociones, porque obviamente, pues sí se me hicieron nuditos en el estómago ni en el corazón, ¿verdad? Pero o sea, bueno. estamos hablando, digo, ya nada más para poner en contexto las cosas, estamos en el 2021, hace 18 años, digo, para que más o menos, por si escuchas esto después, por ahí del 2030, sepas que, pues al inicio de los 1998, el siglo XXI, no empezó con esta gran expectativa que se tenía en el siglo XXI, ¿no? Empezamos con grandes deficiencias. Claro, claro. Por lo pronto en la parte educativa, ¿no? Y hay grandes personas que aportan, más allá, a veces sin tanta pedagogía, simplemente con la voluntad de querer hacerlo. Y hay terapeutas natos, hay maestros que tienen esta cualidad de estar en la vida y de ver a las personas, no ver la condición. Y bueno, así como tuve experiencias no tan lindas, tuve experiencias maravillosas con gente que hasta yo decía, ¿es en serio? Que me dijeron, y al papá que no le guste, que saque a sus hijos. Yo dije, wow, ¿es en serio? Después de haber vivido otras experiencias, quizás no tan lindas, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, también maestros y toda una escuela donde el personal, entrándole al 100% y viendo y incorporando a Carlos Eduardo, y no nada más a Carlos Eduardo, porque había otros chicos también dentro de diferentes condiciones, no eran especialistas, simplemente tenían la voluntad de incorporar y de saber que sí se podía, ¿sí? Y esto, ese es el punto. Para mí ha sido, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una vinculación que fue más allá, porque con todas esas personas y con esas familias, pues estamos conectadas y quizás mostramos un camino del cómo sin esfuerzo, simplemente el querer. Yo tenía mamás que me decían, oye, a ver, va a ser la fiesta de mi hija y quiero que vaya Carlos Eduardo, pero no me mandes a su maestra de apoyo, no quiero maestra de apoyo. Y Bela va
a disfrutar la fiesta también, no se va a hacer cargo de su hermano. Sí. Todos vamos a hacernos cargo y todos vamos a estar. Y yo me comprometo directamente a eso. Y wow, yo decía, así quiero más mamás. Así más mamás. Eso es, finalmente. ¿Y durante este proceso encontraste más mamás así? Sí encontré más mamás, pero bueno, después O familias. encontré más familias dentro de otros ámbitos, quizás ya no dentro de las escuelas, porque las opciones pues empezaron a cerrarse. Carlos Eduardo, vivimos también pues la cuestión donde pues a veces las escuelas pues también condicionan, ¿no? Y yo le decía, a ver, es que esto es como un embarazo. Uh-huh. O si hay inclusión o no hay inclusión. Exacto. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Sí. Pero no es a medias. Porque eso nos habla de mi falta de confianza, de mi falta de estrategias, porque siempre pusimos, o sea, en el caso de Carlos, siempre pusimos los apoyos, vamos a decir, ¿sí? Que fueran necesarios y de capacitación y demás, ¿sí? Y a veces, aún con eso, en muchos lados nos topamos con la no apertura o con la parte humana, el factor humano de que permitía o no permitía en el salón de clases, ¿no? Exacto. Muy curioso. Sí. Ha sido, la verdad, muy enriquecedor. Muy revelador, ¿no? Sí. Muy revelador. Sí. Es que otra vez el tema de lo que nos vienen a enseñar, ¿no? O sea, la condición autista y a lo mejor otras más, como el síndrome de Down, etcétera, nos vienen a revelar cosas que no queremos ver de repente, ¿no? No las vemos claramente, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde tenemos que agradecer y honrar, como bien empezaste. Por ese simple hecho de que nos viene a revelar la vida, debemos estar agradecidos. Y la vida en muchos aspectos, porque también con tantos químicos en la alimentación, con tantas hormonas, con tantos antibióticos, con tantos transgénicos, con tantos metales pesados y con tantos metales que inhalamos, nos untamos, respiramos, están en todos lados. Claro, hay organismos que tienen una gran fortaleza y ¿cómo te digo? Como si fuesen estos robles que sus fibras están completamente cerrados y la constitución es fuerte. Y habrá otros organismos donde no es tan fuerte y es más fácil que se permeen muchas cosas. Sí. Y dentro de esta condición, pues bueno, ellos, bueno, en el caso de Carlos Eduardo, funciona perfectamente bien con alimentación natural, sin azúcar, sin colorantes, sin muchos químicos que están ahí, ¿no? Pero también, bueno, pues la cultura está invadida todo el tiempo con la parte comercial, ¿no? Y no voy con tanto eso. Tocas ahí otro punto también muy importante. ¿Cómo es esta convivencia con esta parte de los alimentos? O sea, ¿cómo le hacemos para no involucrarnos con el azúcar, con los colorantes, cuando lo tenemos en cada esquina, en cada tienda, ¿no? Yo creo que eso... ¿Cómo lo identificamos? Digo, ahora ya hay etiquetas de altos azúcares, ¿no? Que, bueno, por algo se empieza. Pero, ¿cómo los identificamos, no? ¿Cómo nos separamos? Y cómo yo creo que es escuchar. A veces tenemos que vivir una situación extrema para abrirnos y darnos cuenta, porque como es algo que ahí está y que se alimenta todos los días y spots por todos lados, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que regresar a la naturaleza, regresar a lo natural. La naturaleza nos brinda absolutamente todo. Como dicen, a los orígenes. Back to basic. O sea, al recolector. Que el despertar de conciencia también nos lleva a poder ver exactamente eso que me aporta o que me resta. Y hay cosas ricas, hay cosas que, qué delicioso, que todo. Y empezamos a ver cómo los cuerpos, cuando también no les ponemos un límite, uh-huh, pues también van teniendo
pues van teniendo un Reacciones. efecto, reacciones Sí. a muchos niveles, ¿no? Ujú. Que se van a ver reflejados y a veces eso no vemos. Y no vemos porque no estamos acostumbrados a crear nuestra salud. Estamos acostumbrados o educados a que el sistema es quien nos cura, el doctor es quien nos cura, no nosotros generar la salud. Y yo creo que esta es parte de verlo, ¿no? De poder educarnos, de poder ver yo cómo me siento con esto. Pero también la misma vida nos va mostrando. Yo vivencialmente desde muy chica yo tuve una situación de alergias donde empecé a tener como reacciones ante muchos alimentos. Y bueno, pues todo eso fue para mí el primer punto de decir qué me cae bien y qué no. Y hay cosas que desde entonces, cuando yo empecé con eso, para mí no son necesarias ni imprescindibles en mi vida. Sí. Y yo fui haciendo eliminaciones paulatinas de muchas cosas. Entonces yo creo que es una autoeducación. Claro, cuando yo empecé a abrirme a estos contextos y empecé a pues asistir a congresos y empecé a ver pues muchas de estas interacciones que en el campo clínico se veían y que mostraban en las exposiciones, pues también empecé a ponerlo en práctica en mí y empecé a hacer esas eliminaciones y empecé a leer etiquetas, no nada más en exceso de azúcares, no, ¿qué contiene? Y empecé a investigar, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo repercute en el cuerpo? ¿Y esto en la toxicidad? Y vi que esa toxicidad pues implicaba en Carlos Eduardo ciertos gritos, ciertas partes conductuales, y no nada más en Carlos Eduardo, también en su hermana. Claro. También en su hermana, que decía, ahora le quitábamos algo y es como la droguita, ¿no? Las reacciones. Cómo pintaban, cómo rompían los papeles cuando ante una cuestión así. Y eso es como despertar ese observador que siempre está ahí, pero que a veces no le hacemos caso. Exacto. Sí, parecen pequeños, insignificantes detalles, pero son grandes detalles que si nos damos cuenta cómo pinta un niño, cómo rompe un papel, cómo se vincula, cómo se acelera, cómo su cuerpo empieza a reaccionar con esta naricita que empieza a moquear, con las orejitas que se ponen a color rojas, como la impulsividad que empieza a fluir, ¿sí? Cómo los niveles de sueño se alteran. Y yo creo que todos tenemos que volver a observar eso en nosotros, ¿no? Y en la medida que esto pues vaya siendo, cada día hay más conciencia. Eso sí, cada día la gente está viendo más hacia su salud. Ya está haciendo ejercicio, ha ido haciendo cambios saludables, ¿sí? Ha ido eliminando alimentos y productos y químicos de su, o por lo menos de la su diario frecuencia vivir, ¿no? del consumo. Claro, pero esto es parte de la toma de conciencia, esto es parte del despertar de conciencia, Claro. porque nuestro cuerpo es el mejor sensor. Y yo creo que es responsabilidad de todos crear salud desde uno. Salud mental, salud emocional, salud física y llevarla a todos niveles, porque la salud también se contagia, ¿no? Y aquí yo creo que tu gran parámetro y comparador fue que tú tuviste también la oportunidad de viajar prácticamente todo el mundo con Carlos Eduardo y también te diste cuenta que en otras partes del mundo la inclusión es totalmente diferente, que también hay una parte de alimentación con mucho más conciencia, ¿no? De esto que estás, y te encontraste con cosas, pues, maravillosas en Canadá o en otras partes del mundo en donde, pues, la alimentación decías, wow, esto, ¿por qué no hay un restaurante en México con estas condiciones? Y no nada más la alimentación. Cuando nos movemos a otra latitud, simplemente abrimos y ampliamos nuestra visión a todos niveles y es salir del área de confort y entrar a una zona de aprendizaje constante. Porque nos enfrentamos a un idioma, a una cultura, a otra manera de alimentarse, a otras formas, a otras reglas y a horarios, a cambios de horarios, a jet lags, a todo, ¿sí? Y eso, bueno, ha sido como un parteaguas, yo creo, porque también hay que preparar. Y en el caso de Carlos Eduardo y en el caso de muchos chicos dentro del espectro autista, el tema de la alimentación a veces parece ser muy selectivo. Pero hay que exponerlos, hay que abrirles. Y hay familias, o a lo mejor si yo me hubiera quedado en mi zona de confort, es que nada más come esto.
A lo mejor hasta ahorita podría estar nada más comiendo eso, pero yo misma disfruto el buen comer. Sí. Disfruto de la comida y es un placer el poder preparar cosas sanas, saludables y ricas, ¿no? Y en Carlos Eduardo, yo me afané en irle despertando esta parte sensorial. Yo tengo un área de jardín donde les digo que es mi jardín mágico y donde tengo plantas aromáticas, comestibles, plantas medicinales también. Y bueno, pues mis orquídeas, ¿verdad? Y entonces vamos al jardín mágico y yo le decía, a ver, huele. Arrancábamos, prueba. Y hacíamos una recolección de las plantitas y después íbamos a preparar algo y a ver con qué sabe mejor, pruébalo. Y fui despertando y abriendo este paladar. Que me decían, ¿le puedo dar? Pues dale y vamos a ver, ¿no? Y claro, cuando yo observaba que algo no le caía bien, ¿sabes qué? Ahorita mejor eso no. ¿Sí? Pero fuimos abriendo el paladar. Si viajábamos a alguna latitud donde yo sabía que la complicación a lo mejor también de la comida, los sabores, pues yo también a salir de mi área de confort, a preparar el panorama ante lo que se iba a mostrar, ¿sí? Para poder no batallar con la comida también. Sí. Y también aprendí muchas formas que decías, bueno, ¿por qué no nos abrimos? O sea, cuando vamos a un país y no hablamos el idioma y hay cosas que no sé qué me voy a comer, pues a veces es comida sorpresa, ¿no? Que dices, pues, ¿qué quiero? Pues, a ver, tráeme esto y a ver qué es, porque no sé ni qué me voy a comer. Yo así me imagino y por eso siempre sensibilizo en un restaurante que yo llego, oye, ¿no tienes una carta? ¿No tienes imágenes? Porque si yo tuviera las imágenes, pues a mí me dice, pues es. Y me ha tocado donde hasta con onomatopeya saber qué me comí, ¿no? Sí. Y sorpresa también. Sí, si hicieron pío pío es que te comiste un pollo. Y también en la otra época y en otra etapa de mi vida también comí cosas que decías, ¿es en serio? Ahora ya no me los como, porque ahora soy amiga de todos los animalitos, ¿verdad? Claro, sí. Pero el poder tener y podernos abrir a que en otras latitudes, si me voy a comer, puedo tener una imagen y digo, esto tiene esto, y elijo, o en un iPad, o en comida de plástico que te presentan. Sí. Y entonces digo, hay tantas maneras y todos tenemos diferente manera de aprender, diferente manera de ver, diferente manera de integrar la información. Y creo que esta es una de las grandes riquezas que nos da el espectro autista. Las diferentes maneras en las que podemos ver, apreciar, absorber la información, comunicar. Porque aquí algo que no hemos dicho y que también me parece sumamente valioso es que Carlos Eduardo creo que nunca ha sido medicado. No. Y creo que ahí empieza todo. O sea, empieza todo porque lo primero que nosotros hacemos bajo cualquier condición, no precisamente el autismo, pero cualquier otra condición, incluso cuando nosotros tenemos alguna enfermedad tipo gripa o algún viral, etcétera, vamos al doctor, inmediatamente se hace una receta, vamos a la farmacia, compramos medicina y nos metemos medicina, un químico al cuerpo. ¿Por qué tú decides que Carlos Eduardo hace 22 o 23 años o 20 años, tú decides no darle medicina? Yo creo que para mí el hecho de que él haya nacido en la semana 34 y por la falta de maduración de sus pulmones fue intubado a las 72 horas, y ver como esos tratamientos que en terapia intensiva se hacen, yo me prometía que jamás iba a ser algo invasivo para él. Y desde ahí empecé a ver y a observar y a crear salud, porque antes de que algo se presente en el cuerpo físico, hay detonadores emocionales que nos están avisando. Y los síntomas van haciéndose críticos si no los escuchamos. Y yo soy muy afortunada porque yo entré en el contexto bioenergético. Yo entré con una visión holística
y empecé a ver todo aquello que aportaba bienestar, que contribuía al equilibrio físico, mental, emocional, que contribuía a la salud. Y fui sumando finalmente y viendo resultados. Y asimismo también incorporé. Y eso fue algo que fue un eureka, que dije, wow, la importancia. Si todos hacemos ejercicio, en Carlos Eduardo el ejercicio ha sido algo increíble. Ante muchos apoyos terapéuticos, porque claro, en el hacer y tantas terapias, gracias a que una de mis formaciones que hice dentro de este camino también fue la terapia vibracional. Esas frecuencias y vibraciones llega un momento que desde lo sutil hacia lo manifestado que es nuestro cuerpo se van sintetizando y nos van moviendo para poder integrar. Y gracias a esa visión de saber que llegaba un momento en que todo se iba asentando, también hice un alto. Y dije, después de tanta terapia que ha tenido, hay que asentar y hay que vaciar para volver a llenar con cosas nuevas. Y en ese momento también incorporé el ejercicio. Me salía con mi hijo y con mis hijos, porque no era nada más con él. Andar en bicicleta, andar en patines, pero nos salíamos y a veces eran 7 kilómetros en bicicleta. Y por primera vez vi a Carlos Eduardo, que llegaba a casa, se hidrataba, una cucharada de miel y a descansar. Y yo decía, wow, qué importancia el poder canalizar todo ese exceso de energía a través del ejercicio. Y su disposición empezó a ser diferente. Lo quité de cuestiones de estrés, lo quité de sistemas educativos que generaban estrés. Busqué siempre pues alternativas gentiles, humanas, amables, en donde él pudiera estar contento, porque ese era el mayor indicador, porque sus parámetros eran padre, padrísimo, parricísimo y poquito padre. Y cuando las cosas ya eran poquito padre, el interés se mermaba. Ya no había como esta parte de entusiasmo que lo motivara, que lo incitara a seguir, ¿no? Y otra vez observando. Observando. No, ellos mismos Carlos me ha ido dando la pauta. Él me ha ido dando la pauta cuando está listo. ¿Y cómo, como adultos, creemos que nosotros debemos llevar la pauta? No, yo creo que tenemos que hacerlo a muchos niveles, porque independientemente de eso, pues la vida me fue dando recursos a mí, en esta rendición, que yo decía, ya quiero lo fácil. Y la vida me dio un gran regalo entre muchos otros que aprecio mucho y que es parte de mi vida, que es Yin Shin Jitsu. Y a partir de ahí yo empecé a encontrar este equilibrio personal. Desde el 2003 llegó a mi vida, finales del 2002. Trabajé con él y dije, yo necesito aprender esto con mayor profundidad. Y bueno, pues 2 años después hice la formación, empecé y no he parado de aprender, no he parado de conocerme, no he parado de ayudarme, no he parado de despertar eso que ahí está finalmente en todos. Y con Carlos Eduardo y con mucha gente que también pues puedo compartir esto, ¿sí? Fue reconectar los circuitos. Esos circuitos que nutren al cuerpo, a los órganos, desatar esas emociones, que eso que tiene guardadito el cuerpo, ante eso que vivo y que no me gusta. Y fue curiosísimo porque si yo levantaba una pelota a Carlos Eduardo, se quedaba aquí. Y el cuerpo también hay que desarrollarlo. Pero si no están las conexiones, hay que hacerlas, claro, hay que crearlas, claro, a través de muchas maneras, del ejercicio y también del trabajo energético. ¿Sí? Y entonces es como este bambú japonés que empieza a crear raíces y pareciera que no pasa nada en la tierra. Para una persona sin paciencia, sin tolerancia, sin constancia, sin disciplina, abandonaría eso.
porque ahí no se genera nada. Nada. Pero una persona constante y disciplinada y con la confianza y certeza de que algo está ocurriendo, esas raíces se están entretejiendo para dar el soporte a ese crecimiento interno. Y eso fue algo maravilloso que ha generado en Carlos Eduardo porque se expandió. Y yo noté ese cambio porque de repente yo me acercaba y él solito, alto. Y empezó a marcar esos límites saludables. Su cuerpo se puso fuerte, derecho, y empezó a entrar en un proceso diferente de aprendizaje a todos niveles, con mayor receptividad, con mayor fuerza interior, con mayor entereza, con mayor goce. Y aquí el punto, otra vez, es ¿qué trabajo nos cuesta ser disciplinados, ¿no? O sea, ¿qué trabajo nos cuesta ser constantes cuando no estamos viendo que el resultado está cerca, ¿no? O sea, otra vez el tema de la inmediatez, el resultado rápido, el ser esfuerzo, cómo el sistema ahorita nos tiene programados ahora nos desesperamos por hacer fila, ¿no? Yo no puedo más que ser agradecida de la formación que yo obtuve en casa, porque yo lo aprendí desde casa. Y mis papás me enseñaron lo que es la disciplina, lo que es el orden, el esfuerzo, y los vi a ambos trabajar por un objetivo que como consecuencia nos dio otras posibilidades a todos. Y fue con el ejemplo. Claro. O sea, no hubo una clase de disciplina de importancia específica, es el ejemplo. El ejemplo, pero sí había un formato. Si nosotros entrábamos a una clase, entrábamos como prueba. ¿Te gustó? Y entrábamos un mes de prueba. ¿Quieres seguir? Nuestro compromiso era un año. No nos podíamos salir. Claro. Porque yo creo que la constancia también se forma. El carácter también se forja. ¿Cuántos de los papás que nos están escuchando ahorita, pues a los 6 meses nuestro hijo nos dice, ya no quiero estudiar esto y ahora quiero otra carrera? No, ya no. Ya me aburrió, ya me vio feo. Sí. Ya. Ya no me gustó. Ya no me gusta. Y ese es ahí en donde, si no hemos educado con el ejemplo y hemos sido coherentes desde los primeros años de nuestros hijos, por supuesto que cuando son adolescentes o adultos jóvenes, pues es muy fácil evadir lo que no nos gusta, confrontarnos y el resolverles, ¿no? Porque, claro, el resolverles. Porque si les estamos resolviendo y poniendo todo a la mano, ¿cuándo van a aprender? ¿Dónde está el esfuerzo? Yo tengo muy claro con amigas que de repente llegaban a la casa y veían a Carlos Eduardo en la estufa, cocinando, haciéndose, ¿sí? Y me decían... ¿Cómo? A ver, explícanos esa parte. Bueno, pues como persona también tiene que desarrollar tus habilidades para la vida. ¿Cómo ha sido este aprendizaje? O sea, sí, el ejemplo, pero, a ver, vamos a poner en contexto. O sea, Carlos Eduardo no está medicado. Carlos Eduardo ha sobrevivido al tema de la alimentación. De una u otra manera tiene un comportamiento social aceptable, ¿no? En donde pues ya puede estar en un restaurante sentado, comiendo lo que él quiera comer, lo que él pidió, de acuerdo al menú que hay en el restaurante. Puede estar en una fiesta con amigos o gente familiar y puede prepararse. ¿Qué alimentos se puede preparar? No te lo queremos limitar. Yo creo que ese es el punto como papás. ¿Qué queremos? ¿Darles todo el abanico de posibilidades? ¿O lo limitamos para que tú no puedes? ¿O no te atrevas porque vas a fracasar, ¿no? Sí. Yo creo que en la vida es, pues, exponerlo. Yo creo que hay que exponerlos. Entre más nos familiarizamos con las cosas, con mayor seguridad nos movemos. ¿Qué nivel, en su condición o espectro, no sé cómo está catalogado, clasificado, en qué posición se encuentra Carlos Eduardo? ¿De acuerdo a quién? Exacto, o sea, es que ahí está el parámetro. ¿De acuerdo a quién y para qué? Porque obviamente si tú quisieras ver si tiene 23 años, se supondría que estaría terminando ya sus últimos años de universidad. Sí. Tendría una funcionalidad productiva, ¿sí? Pero todos tenemos diferentes roles en la vida.
Y no todos tenemos que hacer lo mismo. Claro. Ni nos toca hacer lo mismo. Ni debemos estar ¿Qué haciendo enfoque? lo mismo. O sea, nosotros como papás, ¿qué enfoque le damos, no? ¿Y hasta dónde vamos? A lo que me refiero era él, hasta que su vocabulario, esta parte de la que tú te estás comunicando con él y cómo familiarmente hablando también se pueden comunicar con él. O sea, ¿cómo logras esto? Comunicándome con él. Porque, Sí, porque, pero observando y sí, haciendo. pero también comunicándome, porque, Sí. porque han sido fases de darle pues las herramientas, de darle el vocabulario, de darle, pues es una parte lúdica de la vida, ¿no? Porque si bien hay estrategias que nos ayudan, pues a veces hemos olvidado pues, que la vida también es divertida y que podemos a través del juego hacer muchas cosas y aprender muchas cosas. Carlos Eduardo ha tenido acompañamientos terapéuticos y lúdicos de muchos formatos, y uno de ellos ha sido la terapia asistida por perros. Y posteriormente el entrenador de nuestro perro, bueno, en un perrito anterior, Doki, ¿sí? Trabajó, yo le pedí que si podía trabajar directamente con Doki y con Carlos Eduardo para hacer algo más integral, ¿sabes? Y a través del juego y desde esta cuestión y esta energía de los perritos, ¿sí? Con una directriz gentil y amable, pudiera ir integrando muchas cosas en el paso a paso, ¿sabes? Aquí lo que para nosotros es en automático, que es que rápido creció, ya habla, ¿sí? Aquí yo he podido o tengo la fortuna de poderlo verlo en el paso a paso. Así como fue en un tiempo y de repente todo eso que estaba ahí se disolvió cuando entró al espectro y fue empezar a construir paso a paso. A veces nos perdemos ese paso a paso. Y a veces no nos damos cuenta cuando dices, ya vístete. Sí, ¿y qué es vestirse? Exacto. Y entonces el descomponer esa frase, esa instrucción en muchos pasos. Y esos pasos se fueron configurando también pues con fotografías, con imágenes, con dibujos, ¿sí? Con la palabra, con el hacer. Muchos en los dibujos. Y otra vez regresar otra vez a lo básico, ¿no? Claro. ¿Cómo se empezó a comunicar a la humanidad? Con dibujos. Sí. Y dejar testimonio de lo que se hacía, cómo se cazaba, cómo se alimentaban, cómo recolectaban. Y la palabra, porque si yo llego a casa y digo buenos días y nadie contesta, pues yo dije buenos días, pero no tengo esta retroalimentación. Sí. Y entonces eso nos implica también coherencia en el sistema familiar. La comunicación es algo de estar sintonizados en el mismo canal. Sí, de igual. ¿Por qué? Porque si yo estoy en este canal y acá estoy, obviamente estoy hablando, estoy emitiendo una información, pero no hay una retroalimentación que me esté regresando y que me haga interactuar. Sí. Y eso es como algo que todos tenemos que ver cómo me comunico, ¿no? Y porque me comunico a lo mejor desde el silencio, o desde lo corporal, o desde el grito, o desde la palabra, desde la emoción. No sé, cada uno tenemos como esta gran posibilidad de aprender a observarnos en cómo nos estamos comunicando. Y así ha sido para la cocinada, para enseñarle también el paso a paso, cuidando también, porque hemos tenido que desarrollar también programas de autocuidado. Y a veces exponerle que me quemaste, pues sí, ya no vuelves a meter la mano. La experimentación, ¿no? Sí, claro. Ahí, por ejemplo, has mencionado que evidentemente has sido muy afortunada, que te has preparado, te has educado, has tenido muchos aciertos, por supuesto, pero en ese mismo contraste ha habido errores, te has equivocado. Sí, he tenido. ¿En qué nos equivocamos cuando tenemos un hijo con la condición autista? Bueno, pues son muchos las lecciones y aprendizajes. Yo creo que en la vida
podemos llamarles errores o equivocaciones, pero yo creo que más bien son lecciones, porque a partir de la experimentación y de lo que vivenciamos, vamos haciendo los cambios. Si no me funciona, pues por ahí no es. Saber que el camino no es por ahí. Yo creo que uno de los... Es de necio de que... claro, que me ferre a estar ahí, pues bueno, pues yo solita voy a estar con mi llaguita, dándole y ahí quedándome ahí, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que el no expresar, el no expresar lo que siento, porque el trabajo me ganaba, ¿no? Porque el estar de mamá de 24 horas, no nada más de Carlos Eduardo, también de Isabela. Yo creo que esto va creando, o en mi caso, creo una sobresaturación y sobre todo en mi sistema nervioso. Un agotamiento porque a veces me era más cómodo, porque también tuve que crear dentro de casa un ambiente diferente porque los ritmos eran diferentes de Carlos Eduardo. Entonces, si íbamos a un lugar, él tenía sus tiempos y ya después había que estar corriendo detrás de él, ¿no? Entonces yo decía, no, mejor en la casa. Y entonces como que empecé a crear un área de comodidad para mí también, porque era agotador. Y al mismo tiempo, pues también me desconecté de muchas vinculaciones importantes para mí, o de lo que es importante, o de lo que me gusta, o que disfruto, y fui haciendo a mi manera, pues, encontrarle el sabor, ¿no? dentro de lo que estaba yo viviendo. Sí. Pero la vida es tan generosa conmigo que me regaló una crisis de ansiedad. Y que me llevó a mi límite para hacer esos cambios. Entonces lo que no debemos hacer es quedarnos callados. Quedarnos callados, no saber pedir ayuda también, ¿sabes? No saber pedir ayuda. ¿Sí? Estar desde el tema Superwoman. Exactamente. ¿Sí? Y el ego. Exacto, toda esta parte, porque finalmente vamos buscando recursos y a lo mejor, aunque estamos con nuestro programa de bienestar de autoayuda, a lo mejor lo de afuera tiene más peso y no nos estamos dando ese tiempo para regenerarnos, no estamos dando ese tiempo para escucharnos al 100%, ante las exigencias, y ante todo. Y en tema de la ayuda, por ejemplo, ¿realmente hay instituciones que te ayudan? O sea, ¿el gobierno ayuda? Porque estamos hablando desde un punto de vista, ahorita, pues, digamos, práctico, familiar, cercano, de primera instancia. Pero ¿qué pasa si yo vivo en una ciudad o en un país en donde estoy solo con mi esposo, con mi hijo, porque pues, estamos en otro ámbito, en otro espectro? Ahorita aquí en México hay instituciones, hay lugares a donde yo creo que sí hay ayuda para quien se deja ayudar y para todas las condiciones y para todo aquel que busca ayuda, a muchos niveles, En el campo clínico de detección temprana, claro, hay clínicas y servicios de salud que hacen un diagnóstico temprano y que acompañan, inclusive cuando hay cuestiones, pues, diversas dentro de este abanico del espectro. Sí hay instituciones, está la Clínica de Salud Mental, que está aquí en San Jerónimo, en la Ciudad de México, y tiene una clínica de autismo en Morelos, que bueno, yo es donde resido actualmente. Tenemos instituciones que también de salud donde hay una atención temprana. Hay escuelas actualmente dentro de educación especial, y me voy a referir a Morelos, que es lo que ahora yo estoy más familiarizada. Sí. Y aunque, bueno, Carlos Eduardo está ya en una etapa más avanzada ya de inclusión laboral y desarrollando las habilidades, pues siguiendo desarrollando habilidades para la vida y potenciales en lo laboral, ya sea en la parte como autonomía, y los chicos que están dentro de la posibilidad de tener un trabajo, bueno, pues que tengan la capacitación, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de Morelos existen los centros de atención múltiple. Okay. Y especialmente hay uno donde vamos a decir que parte de su especialidad de la casa es el trastorno del espectro autista. Okay. Y mis respetos para todo el personal
para todo lo que están haciendo, porque también están haciendo copartícipes a las mamás, a las familias. Y entonces, claro, está creando algo diferente. Integrador. También, exacto. Por otro lado, también la sociedad civil hace lo suyo. Las sociedades de papás están haciendo lo suyo. Y yo por eso sigo honrando al autismo, porque nos está haciendo hacer los cambios para crear un mundo donde quepa todo el mundo. Sí, una ¿sí? comunidad. Sí, y que quepan todos, Sí, y que sí, quepamos todos, desde cualquiera que sea la condición. Porque tenemos que crear una sociedad más empática, más sensible, una sociedad consciente. Sí. A todos niveles, y desde la manera natural, sin miedo. Pero muchas veces es el adulto, desde sus propios miedos, que genera el miedo. Y esto lo podemos ver cuando un chico se integra a una escuela. Sí, claro. Vemos los mensajes que hay del adulto. Sí. A veces el papá, a veces del maestro o del personal de la escuela, que se friquea. Sí. Se aterra con eso que no sabe cómo. Y pues, a mí me decían, oye, y dile tú, pregúntale tú. Pero ni siquiera lo estás viendo. Y bueno, pues también los sistemas a veces, pues creo que falta, el sistema como tal, pues creo que debería enfocar un poquito más en desarrollar el potencial humano y la sensibilidad hacia lo humano, porque pues también ante trámites que yo he hecho ante instituciones, la verdad, ¿qué te puedo decir? Es una falta de respeto hacia la persona que está en esa condición, donde simplemente escriben, no los ven. Exacto. Están como haciendo su trabajo, llenando un informe, y no pueden mirarlo, no pueden verlo. Y todo se convierte, es terrible, y se convierte en algo, en llenar un papel, un formato, donde va a pasar a ser una cifra. Exacto. Y yo creo que todas las personas que están dentro de este espectro, como otras modalidades en la elección del alma, están al servicio, porque tenemos que recuperar la humanidad, ¿no? Sí. Nuestra humanidad. Y ahí volvemos otra vez al tema, ¿cómo es posible que, o sea, no veamos a la persona? No, vemos como la etiqueta. Y entonces, si ya dice autismo, pues entonces ya no te veo. Y así nos vamos a ir, es católico, judío, blanco, negro, o sea, chaparro, alto, gordo, flaco. O sea, vivimos en un mundo de etiquetas. De separación. De separación. Vivimos en un mundo de separación. Y yo creo que esa separación la aprendemos dentro del sistema. Sí. Y lo vemos día a día, ¿sí? Lo aprendemos desde la familia. Y también en mi familia soy mirado, me ven, yo me veo, porque la exclusión empieza desde ahí. Si yo me siento excluido o me autoexcluyo en mi propio sistema familiar, claro que no voy a poder incluir a alguien más. Por supuesto. Y esto nos lleva a la coherencia. En el momento en el que yo me incluyo y me siento esta pertenencia a mi sistema, y estoy en un buen lugar en mi sistema familiar y ocupando mi lugar, claro que le voy a dar cabida al otro y lo voy a mirar en su lugar también, ¿no? Exacto. Yo creo que ese trabajo personal, yo creo que eso nos lleva a vernos, ¿sí? Y a poder despertar esta conciencia. Y es cuando vemos esta parte reveladora otra vez. O sea, si observamos y vemos que la gente que está aquí a nuestro alrededor nos viene a revelar la vida, nos viene a revelar quiénes realmente somos, y vemos estas posibilidades, y vemos oportunidades, y vemos crecimiento,
para nosotros, como personas individuales de primera instancia, para poder ayudar al prójimo y a la comunidad, yo creo que va a cambiar el mundo. Vivimos en un mundo 100% individualista. Nos gana el ego, nos gana el yo, ¿no? Primero yo, después yo, al último yo. Y eso no nos lleva a ningún lado, a ningún puerto seguro, ¿no? Pero la naturaleza es muy sabia y la evolución está en proceso todo el tiempo, no cesa. Uh-huh. Y yo creo que los tiempos por venir nos están configurando para salir de nuestra conciencia individual y entrar en la conciencia colectiva, porque no somos conscientes de que lo colectivo tiene una influencia también, porque es como una capa que nos está circundando o como una nube. Y si yo genero buenas acciones, buenos pensamientos, tengo una actitud, tengo una empatía, puedo ver al otro como es, dentro de una condición, dentro de un contexto de pensamiento, sí, en cualquier marco teosófico que sea, sí, ¿sí? Sí, sí. Dentro de una modalidad a lo mejor de salud en donde condición a nivel mental o a nivel emocional o psicológico, el tema psicológico o de adicciones, es ver a esa persona con su historia. Exacto. ¿Qué hay? Porque finalmente no es casualidad. Nada es casualidad en la vida. Está para poder resolver, para poder sanar, para poder hacer los cambios, para hacerlo diferente y para asentarnos en la vida así como es, ¿no? Sí, aceptarla. Sí, no nada más aceptarla, a sentir a la vida. A sentir la vida es así es. ¿Y qué actitud tomo ante eso que es? Porque es mi decisión. ¿Qué elijo? La elección siempre está ahí para nosotros, ¿no? Porque ante el caos más terrible, si yo quiero ver lo lindo, lo voy a ver. Claro. ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? Esta película de La vida es bella es este gran mensaje, ¿no? Claro. Que a pesar de la situación, si lo vemos como algo, puede ser nuestro gran punto de anclaje, de sobrevivencia y de decir gracias a eso y expandirnos, ¿no? Y todo esto lo veo yo como una equivalencia responsabilidad. Claro, claro. Y es la responsabilidad de nuestra energía. Y como responsabilidad de nuestra energía es eso que pienso, digo, siento, estamos aprendiendo a entrar en coherencia, todos. Porque no porque tú estás aquí y yo estoy aquí, tenemos el caminito. Sí. No, seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo mientras estemos aquí en esta vida, ¿no? Y ese es eso es nuestro trabajo. Y pues todas estas almas nos vienen a ayudar. Sí, por supuesto. Y a tomar decisiones también, ¿sabes? Sí, y asumirlas. Y asumirlas. Eso es lo que de repente nos da. No tomamos decisiones y no las asumimos por miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo al miedo, y ahí es en donde nos tenemos que destrabar. Nos tenemos que poner en esta parte de experimentación, de atrevernos. De relajarnos y de volver a la naturaleza. Mira, algo que ahora disfrutamos mucho hacer, y en el caso final, finalmente Carlos Eduardo y yo, estamos haciendo senderismo. Y el regresar a la naturaleza, aprender de la naturaleza, el de repente estar en lugares de descubrir y dejarnos sorprender, de ir a lugares donde de repente ya el esfuerzo, donde las piernas te están temblando y si no tenemos la férrea voluntad, es más fácil decir, ya va, regresémonos. Y es vencer a la mente. Exacto. El hacer a la mente fuerte. Necesitamos construir mentes fuertes y voluntad. Y lo demás se irá dando, como tenga que ser. Dejarnos guiar, de fluir con la vida, porque los cambios y los paradigmas en estos tiempos tan desafiantes están. Pero la vida está ahí también. Sí, hay que romperlos. Y la vida, y disfrutarla también, ¿no? Sí. Lo que decíamos, el proceso. Claro. El proceso. María, ha sido una plática increíble. ¿Cómo? 2 o 3 puntos con los que, si estamos con nuestro hijo o con un familiar
en condición autista, en resumen de todo lo que hemos platicado, ¿qué les decimos? Acompáñalo, Uh-huh. crece en tu persona, en tu desarrollo. Siga tu intuición. Uh-huh. Déjate ayudar. Haz todo lo que sume. Intenta todo. Uh-huh. Aunque haya paradigmas que te están y mensajes que te está diciendo eso no funciona, intenta todo lo que tu intuición te diga. Disfrútalo. Uh-huh. Es muy gozoso el poder estar en presencia, estar aquí y ahora disfrutando, porque a eso nos lleva precisamente, que nuestra mente no esté divagando. No divagues. Sí. Trabaja en ti, equilibra tu energía, encuentra tu centro y desde tu centro vas a saber qué hacer. Vas a saber y enséñale a la gente también el cómo. ¿Cómo te gustaría que lo trataran? Enséñale, si no sabe, enséñale a él cómo y enséñale a la gente también el cómo dirigirse de acuerdo a sus canales que tiene abiertos en este momento. Sí. Y se irán abriendo más y más canales, ¿no? Sobre todo con el ejemplo y la... Con el ejemplo, intégralo a grupos, que socialicen, no lo mantengas en tu casa, escolarízalo, Uh-huh. ¿sí? Intégralo a grupos y dentro de la sociedad civil tenemos un grupo que en verdad hace la diferencia y que yo amo con todo mi corazón, y Carlos Eduardo igual, que es Unidos, porque está haciendo esta gran labor en la sociedad de crear esta empatía con personas con y sin discapacidad. Uh-huh. Integrándolos a la vida, a los espacios, abriendo espacios, viviendo la vida, disfrutándola y creando esta sociedad más empática, más consciente. Uh-huh. Y eso es lo que requerimos, esos cambios. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y ¿Cómo encontramos a Unidos? ¿Sabes tiene una página? Unidos somos iguales, Unidos somos iguales. Hay sedes en muchas partes de la República. Okay. Y estamos creando, creo que también estamos enseñándoles a los jóvenes aliados, ¿sí? El cómo. Hay desde estas tempranas edades, porque tienen desde programas juniors, ¿sí? Uh-huh. Y está abierto para todas las edades. Claro. Entonces, creo que esta cuestión de la inclusión es la vida, finalmente. Si tú no incluyes a tu hijo, a tu hija en la vida, ¿quién lo va a incluir? Exactamente. ¿Esperas que el gobierno lo haga? ¿O una escuela? No va por ahí. Es uno. Uh-huh. Quisiera compartir... El poder de uno. El poder, exactamente. Esto nos lleva también a empoderarnos, ¿sabes? Sí. A estar con uno. Y yo quisiera compartirte y compartirles a todos algo que escribí. De repente siento como esta necesidad que nace de mi corazón de plasmar Uh-huh. esto que me mueve y que me ha movido y que me lleva en este momento de mi vida a entender la vida desde esta perspectiva por la cual he caminado, ¿sí? Sí. Y ahora en el día 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización del Autismo, Ajá. me di a la tarea de escribir algo que estaba sintiendo. Y se los voy a compartir. Con mucho gusto. Deseando que penetren sus corazones Uh-huh. hasta lo más profundo y abra lo que tenga que abrir. Adelante. Y que sea su corazón. Hoy te miro y me miro de manera diferente. Miro todo el camino que hemos recorrido y avanzado, los obstáculos, los desafíos y las puertas que hemos cruzado, los aprendizajes múltiples y los logros. Pero lo más importante es que me miro y te miro. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos transformado, entendido y aprendido? Ahora comprendo el propósito. Ahora puedo ver mi alma sanando, mi espíritu fuerte e infalible, mi corazón agradecido y mi sonrisa. Y veo la grandeza en todo lo que existe. Agradezco y honro a la conciencia creadora de vida.
Gracias por acompañarme con tu energía amorosa, por impulsarme para hacer lo imposible, por tantas lecciones y aprendizajes, por llevarme más allá de mis límites, por contagiarme tu energía vibrante, por tus sonrisas, por tu calma, por tu gentileza. Honro tu ser, honro tu vida y honro tu propósito. Gracias por caminar conmigo en este viaje de autoconocimiento y de transformación y de apertura del corazón. Gracias por tu energía amorosa y por ser el mandala que incesantemente transforma a su paso. Gracias, güero, eres un bálsamo para mi corazón. Muy bien, qué bonito. Y que todas estas palabras, que reflejan toda una trayectoria, todo un ejemplo, pero sobre todo la constancia, la disciplina, el convencimiento. La verdad es que me ha gustado mucho lo que nos has compartido, porque yo estoy seguro que a alguien le resonará. Y le va a resonar y saber que la vida es esto. Y la vida sigue, y el trabajo sigue, y seguimos implementando lo que nos dé bienestar, lo que favorezca, lo que suma, lo que sume, y desarrollarles también las habilidades para la vida. Cualquiera que sea la condición, cualquiera que sean las limitaciones, siempre hay un potencial. Por supuesto. Todos tenemos un talento. Los talentos, y ver eso que ahí está, y despertarlo. Así es. ¿Sí? Muchas gracias, Mari. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? ¿Alguien que te quiera contactar? Que me quiera contactar, bueno, pues estoy como redes sociales en esta parte, no las tengo tan abiertas, pero tengo un WhatsApp en el cual me pueden escribir, que es el 777-267-8680, y con muchísimo gusto estoy en Cuernavaca, escríbanme y yo me comunico con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Mari. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos por este tiempo, ha sido muy enriquecedora. Estoy seguro que a alguien le resonará, que alguien elevará su conciencia después de escuchar esta plática. Y abrirá su corazón. Y abrirá su corazón y verá nuevas posibilidades claro. Que nos ofrece la vida. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio.